Muy bien, ¿lo tiene ahí? Dice ahí la palabra del Señor, Apocalipsis 14, verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hasta ahí nada más. Muy bien, vemos ahí en esta escritura que hemos leído, hermanos, que hay dos puntos muy resaltantes. Versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía. ¿Qué nos da a entender? El escritor aquí es Juan, ¿verdad? Es el apóstol Juan. Dice que en ese día que estaba él en el Espíritu fue llevado, ¿no?, hasta el cielo, o él en el Espíritu escuchó la voz de Dios. Cuando dice aquí, oí una voz que desde el cielo me decía, está tratando de resaltar que no es la voz de un ángel, no es un mensajero de Dios, no es un ángel. Muchas veces el Señor se comunicaba de otras formas, pero nos está diciendo aquí que personalmente Dios le está hablando. Como para detallar que es algo muy importante lo que el Señor nos va a decir o nos va a dejar plasmado en las Escrituras. Y Juan toma ese detalle y dice, vi una voz que desde el cielo, desde el trono, Dios mismo, el Padre, el Creador, me dice, ¿qué cosa me dice? Escribe, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es algo que está recalcando. ¿Quién está hablando? ¿Quién está dando la palabra en primera persona? Es Dios. Y luego como confirmación, y el Espíritu me dijo, o una confirmación del mismo Espíritu, dice, sí, dice el Espíritu. Es una palabra que nos da el crédito, no solamente que viene de parte de Dios, sino que el mismo Espíritu de Dios confirma y dice, sí, dice el Espíritu. Él mismo confirma lo que su palabra está hablando y diciendo. Que dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados. Muy bien. Vamos a entrar entonces en el tema, hermanos, de que la muerte, un tema de la muerte, un tema basado en la idea de que vamos a morir, o de que todos morimos, pero que en este tema de la muerte, que es una cita inaludible, que no se puede posponer, no se puede cambiar esa cita, al momento que ha de llegar, va a llegar, y la misma humanidad nos da testimonio, nos da crédito a la historia de que el hombre nace y muere, ¿no? La historia de la humanidad que nos deja ver esta realidad en que la palabra nos dice, hermanos, que moriremos. Pero Dios está hablando en esta escritura para darnos un mensaje muy importante, ¿sí? Dios se interesó en dejarnos un mensaje acerca del tema de la muerte para que tengamos una expectativa correcta acerca de ella, ¿sí? A ver, muchas veces el concepto que tenemos de la muerte es como una desgracia, como una maldición, ¿no? Pero Dios nos va a hablar aquí en su palabra de una bienaventuranza cuando alguien muera. Pero vamos a ver para quién es la bienaventuranza. Porque la Biblia se detalla en decir para quién es la bienaventuranza. Así es que Dios, hermanos, tuvo el cuidado de escribir esto, o dejarnos esto. ¿Para qué? Para que haya una expectativa correctamente acerca de la muerte para cuando llegue. Y que también tengamos, hermanos, un consuelo, un beneficio, no solamente al saber cuando muere un ser querido, que si muere en Cristo está en un lugar de descanso en la presencia de Dios, pero también para nosotros mismos el día que muramos. Que hay una expectativa, hermanos, no de desgracia, no de derrota, sino de bendición, de gozo, de alegría, de paz. Y Dios nos deja saber que hay un grupo de personas que la muerte para ellos no es una desgracia, no es una derrota, sino una bienaventuranza, una bendición. Como diciendo, bendito del Señor, ¿no? Esa palabra que la Biblia utiliza, eres bendito del Señor. ¿Qué es bendito? ¿Qué es bienaventurado? Alguien que goza de toda esa paz que da Dios, de esa felicidad, de ese descanso de tu alma en el Señor.
que eres feliz en plenitud. Y no estoy hablando de las cosas que tengamos alrededor nuestro, sino que Dios te ha llenado de paz, te ha llenado de salvación, te ha llenado de gozo y de alegría, que se puede traducir esta palabra de bienaventurados a un bendito, alguien que está saciado por Dios. ¿Sí? Bendito del Señor, benditos de Dios. Así que lo que Dios nos quiere saber es que para que nosotros entendamos que la muerte, aunque es tristeza al momento de cuando llega, es algo natural, no que entristezcamos, es algo natural que pase, pero que también que tengamos una expectativa de que no termina ahí nuestra vida o nuestro recorrido, sino que es una vida con una mejor expectativa después de la muerte física. Dios nos quiere dar a saber eso, y por eso se toma el tiempo de describirlo y para dejarlo plasmado en su palabra, para que 2000 años después, ahora que nosotros lo leemos, ahora que nosotros lo aprendamos, el Señor nos bendiga a través de ella y no estemos con una expectativa de la muerte como si fuera algo horrorífico. Aunque un escritor famoso, no recuerdo el nombre, escribió que es horrorificante el día que la muerte llegue. Pero no es así para la mente del apóstol Pablo. ¿Qué decía el apóstol Pablo acerca de la muerte? Que era mucho mejor para él morir y estar con Cristo que existir en esta vida. El apóstol Pablo tenía diferente entendimiento y por eso decía, para mí es mejor morir que estar aquí en el cuerpo, que estar aquí en esta vida. Bueno, sin embargo, vemos que la tristeza es natural que llegue en el momento en que alguien fallece, un ser querido, es parte de nuestra naturaleza, ¿cierto, hermanos? Y que es algo normal, por lo cual nosotros estamos experimentando, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los Tesalonicenses capítulo 4, hermanos, no quiero que os entristezcáis cuando muere alguien. ¿Sí? No quiero que os entristezcáis como aquellos, escuchen la diferencia, hermanos y no hermanos, creyentes y no creyentes, como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cómo nos entristecemos como cristianos? Duele la pérdida de un ser querido, hermano, de un cristiano, de un hijo de Dios, duele, en lo humano nos sentimos, ¿cierto? ¿A quién no le duele? Pero Pablo escribe diciendo a los de Tesalónica, hermanos, no os entristezcáis cuando muere un hermano en la fe, como los demás que no tienen esperanza cuando el mundo está sin Dios. No saben a dónde va su familiar, no saben dónde van ellos mismos cuando van a morir. Y hay una tristeza sin esperanza, pero no se puede evitar la tristeza de nuestros seres queridos, y más cuando somos muy apegados, ¿no? Incluso una pareja, un hijo, alguien muy cercano, un padre, es inevitable sentir tristeza. Y no está diciendo Pablo que no sientan tristeza, que sientan tristeza, pero que sientan una esperanza en Dios. Que la muerte no determina nuestro destino como hijos de Dios. Igual el apóstol Pablo habla de Epafrodito, un compañero de milicia, que dice Pablo, el Señor le sanó. Estaba enfermo Epafrodito, mi compañero de milicia, pero el Señor le restauró la salud. ¿Para qué? Para no añadirme tristeza sobre tristeza. Acuérdense, Pablo pasaba de todo tipo de dificultades, tristeza más tristeza. Dice, por eso el Señor le sanó, para no añadirme a mí tristeza sobre tristeza. Entonces vemos que el sufrimiento cuando alguien fallece es natural, es algo normal. Pero qué lindo es tener una esperanza viva en el Señor. Por otra parte, hermanos, nosotros vemos ahí que a veces nos entristecemos cuando muere un ser querido, ¿verdad? Pero ¿qué del otro que partió? ¿Qué del que ya falleció y está en un lugar de reposo y descanso en la presencia del Señor? Imagínense en qué lugar está. Entonces, es triste por un lado el contemplar, el pasar una muerte, pero por el otro lado, el que está experimentando la paz y la plenitud ahora en Dios, imagínense el gozo y la alegría. Y eso es lo que debe existir en nosotros como hijos de Dios cuando
experimentamos la muerte ser querido. No es para bailar y todo aquello, pero sí es para meditar. La muerte no es una derrota. La muerte no es el fin de nuestra alma, sino que es el comienzo de nuestra vida plena en Cristo Jesús. ¿Cierto? Muy bien. Así que vemos ahí, vamos a detallar esta enseñanza sobre el tema de la muerte, que no muchos es predicado, mucho menos es aceptado, ¿no? La muerte es algo que no se acepta, ¿no? Es algo que no nos acostumbramos a ella. Pero es algo tan real que toda la humanidad o todas las lenguas o razas tienen su panteón, ¿no? Como algo tan real y palpable. Uno de los premios que siempre tendremos en la vida como algo seguro es la muerte. La vida es incierta, pero la muerte es segura. Pero tenemos que tener un conocimiento acerca de la muerte conforme a la Escritura para los que son bienaventurados. Fíjese lo que dice ahí nuevamente: bienaventurados los que mueren en el Señor. Es para un grupo de personas. Es para un grupo de los que mueren. No encierra la palabra solamente bienaventurados los que mueren y punto. Bueno, sería sencillo, si no, todo el mundo va a ir a la gloria de Dios, al cielo, a vivir con Dios. Pero dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Es para un grupo. ¿Para quiénes son? Es para los que a la hora de la muerte fueron, hermanos, hallados en unión vital con Cristo por medio de la fe. Estaban tan unidos con Cristo, recibieron la salvación por la fe, caminaron con el Señor, a tal grado que estaban en ese momento de su muerte. Llegó la muerte, no les sorprendió, estaban preparados. Eso se llama estar preparados para la muerte. Estaban en una unión vital con Cristo, y cuando llegaron ante el Señor, no llegaron con deudas, no llegaron con condenación, ni ningún pecado que les estorbara para estar ahí en el lugar donde el Señor tiene preparado para cada creyente, para cada hijo de Dios. Porque estaban unidos plenamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, para todos los demás que no están en Cristo Jesús, no existe bendición alguna. Acuérdense del contexto que sería bienaventurado, bendición, bendito el Señor. No hay paz, no hay alegría, no hay gozo, no hay fruto bueno, sino que lo que espera de aquel lado del umbral de la muerte es un castigo. ¿Por qué? Porque han partido con sus pecados, con una gran deuda delante de Dios, y lo cual ellos tendrán que pagar por sí mismos por una eternidad. Qué terrible, hermanos. Qué terrible que después del umbral de la muerte, es un segundo que vamos a experimentar esa muerte, y después de ese umbral, muchos van a experimentar el castigo eterno, y otros por otro lado experimentaremos el lugar que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, para cada hijo de Dios. Así es que para ellos la muerte es la mayor desgracia. Si en esta vida hay desgracias, hermano, después de pasar del umbral de esa muerte que todos vamos a pasar un día, porque eso es lo que nos enseña la historia del hombre. Jóvenes, adultos, ricos, pobres, con letras y sin letras, de todos se mueren en esta vida. Y tarde o temprano, unos mueren más temprano, otros más tardes. Pero un día se va a llegar el momento, esa cita que es inaludible, que nadie puede cancelar ni evitar, porque el día que Dios llama, nadie puede posponer, porque está escrito en la Escritura que todos debemos de entregar a Dios cuentas, a ese juez del universo, a ese que dice Hebreos que Él conoce cada pensamiento de nuestro corazón, y que Dios juzgará hasta los pensamientos más íntimos que no son dados a conocer, pero que Dios los conoce, y que en aquel día los revelará, porque delante de Dios estamos desnudos, o como desnudos delante de Él, y que todos compareceremos ante ese juez para rendirle cuentas. Pero los que en aquel día no recibieron la gracia de Dios, no recibieron el amor de la verdad de Dios, lamentablemente aquel día va a ser un día de desgracia, pero el más grande de desgracia para toda su vida. Imagínense estar en ese lugar de tormento para siempre. Lo peor, un predicador
siglo pasado que se llamó John Murray, algo así, describió algo acerca de la muerte de los que están sin Cristo, de los que mueren sin Dios, de los que mueren sin esperanza, no los que mueren en Cristo. Los que mueren en Cristo ya sabemos lo que espera. Y él dijo acerca de eso que aunque un funeral esté muy adornado, esté con una caja de lujo, esté con los mejores veneraciones, reconocimientos, una placa escrita y un nombre de sus logros y resaltar la personalidad de aquel que ha muerto, al final de todo no es sino un funeral de alguien que está condenado, de una alma que está condenada a la muerte eterna. Por muy lujoso que sea, por el terreno donde vaya a ser enterrado, lo cultiven también, que vaya a dar flores, que esté siempre bonito, no deja de ser un funeral de una alma que va a condenación. Qué triste, hermanos, que después de vivir tan poco tiempo aquí, no aprovechemos el tiempo para luego ir a un lugar con Dios, para aprovechar lo que el Señor nos da, hermanos, en esta vida. Así que solo los que mueren en Cristo son bienaventurados, porque por medio de la fe en Él han obtenido el perdón de todos los pecados, y a la hora de la muerte no tendrán deudas pendientes con la justicia de Dios. Con la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesús. ¿Qué es la justificación? Que el Dios eterno, el juez de toda la tierra, puede declarar inocente al perverso, inocente al culpable, por medio de su justicia. Por medio de la justicia de Dios, Dios hace limpio al pecador para que pueda entrar a la vida eterna. Eso es la justicia de Dios. La justificación por medio de la gracia de Dios. El pecador puede llegar ante Dios sin ninguna mancha y sin ningún pecado. No por sus obras, no por sus méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz al morir en nuestro lugar. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios mandó a su Hijo al mundo para pagar nuestros pecados, para que nosotros ahora en la fe o por la fe en Él no tengamos que ir a condenación. Ahora, yo sé, hermanos, que la palabra pecado no está muy de moda o mencionada en la iglesia como para amonestarnos, pero Dios se la toma muy en serio. Hablando de aquellos que van a ir a una eternidad, hermanos, Dios tiene tanta compasión que nos habla que el que muere en pecado, aunque Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se arrepienta. Dios nos advierte mucho de que el hombre se aparte del pecado, que venga y se ponga a cuenta con Dios. Y esta palabra no es muy alegre para que Dios nos hable acerca del pecado para amonestarnos. Queremos vivir libremente haciendo lo que queramos, pero Dios se lo toma tan en serio el pecado, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Imagínense el grado de importancia para Dios el pecado, que envió a su Hijo para que viviera conforme a su voluntad, sin pecar, desde que nace hasta que muere. ¿Para qué? Para proveer un medio de gracia para nuestros pecados. Dios se lo toma muy en serio, demasiado en serio, para que el hombre también tome en serio que hay una muerte, que hay un juicio de condenación, para que no muera sin esta posibilidad, sin este boleto para entrar a la vida eterna. Muy bien, así es que el Señor, hermanos, se lo toma tanto en serio para que usted y yo lo aprovechemos y no ir delante de Dios con deudas y con pecados, hermano, en contra de la justicia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 9, dice, él estaba dando su currículum de lo que él era antes, ¿verdad? Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice el apóstol Pablo. Todo lo que él tenía, renombres, capacitaciones, cumplir la ley, judío de judíos, fariseo de fariseos. Conocemos ya bastante de Pablo, lo que hemos ido aprendiendo, un hombre muy preparado.
Pero él dado su currículo aquí en este libro de Filipenses, capítulo 3, verso 7, dice: pero cuantas cosas me eran para mi ganancia, de orgullo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esto es importante, hermanos. Si para ti no es Cristo tu Señor, tú no estás ligado plenamente a Cristo. No tienes una vida vital con Cristo. Y es peligroso, porque entonces significa que no estás preparado para recibir la muerte. Pablo dice: Cristo Jesús mi Señor, mi amo, mi Dios, a quien me someto, que haga yo su voluntad y no mi voluntad. Él es el soberano para mí. Yo ya no soy el soberano de mi vida. Él es mi Dios, mi Señor. Dice: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, hermano, Pablo está diciendo: no quiero justificarme a mí mismo por haber sido judío, porque practico todavía la ley, ciertas partes de la ley. No quiero ser yo quien me justifique, sino que quiero ser hallado yo en Cristo, porque esa justicia de Cristo me la ha impuesto, me la ha imputado a mí, para que yo verdaderamente pueda ser limpio, lo cual dice esa excelencia en el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo. No me exalto de nada de lo que hacía, todo lo que conocía acerca de mi religión, y todo eso lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Y para qué? Dice: para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, Dios, la única justicia que recibe el Señor, o Dios, para que nosotros seamos perdonados o justificados, es la propia justicia suya, que es perfecta, y ninguna otra justicia más. Ninguna otra obra, ninguna otra formas religiosas o prácticas o ritos son completamente aceptables o perfectos, sino solamente la única justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, como el Cordero inmolado, el Cordero perfecto de Dios. Y ese regalo Cristo te lo da, Cristo te lo impone, te lo imputa para que tú seas salvo, para que tú no te pierdas y para que no vayas a un lugar de castigo, y Él te lo regala gratuitamente, para que por medio de esa gracia del Señor tú seas un bienaventurado de los que mueren en Cristo. Muy bien. Vemos entonces ahí que Dios no acepta otra justicia que la propia suya, perfecta y gloriosa. Pues vamos al capítulo 14 ahí de Apocalipsis. Y leamos el verso 13 nuevamente. Viendo cómo el Señor nos habla ahí como una ordenanza y una explicación. Dice: escribe. Es una ordenanza que el Señor ha dejado. Ya dije por qué lo escribió: para que supiéramos nosotros lo que hay. Esa consolación de que un día vamos a partir de aquí, de este mundo. Un día vamos a salir de aquí, de este mundo. Es más, debemos anhelar salir de este mundo. Nuestra alma debe anhelar salir de este cuerpo un día, porque seremos totalmente libres en aquel día para cumplir aquel mandamiento que dice la Escritura: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mire lo que dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Están cumpliendo lo que está diciendo la Escritura en otro texto, que mejor es el día de la muerte que el día de tu nacimiento. ¿Por qué? Porque según el Salmo están en un día de gozo, de salvación, de regocijo, de una vida totalmente plena, para poder de verdad adorar al Señor con todo el corazón. Hoy no podemos. Hoy no puedes, aunque tú quieras.
aunque te esfuerces con toda el alma, con toda la mente y con todo tu corazón y con todo, nos falta esa parte de la transformación de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y en ese día, entonces, sí estaremos cumpliendo esa otra escritura que nos dice, Señor, líbranos del mal. Esa oración será contestada plenamente un día en el futuro. Hoy el Señor nos ha librado del mal, pero no totalmente. Pero en aquel día el Señor nos va a librar totalmente de todo lo malo y no habrá ninguna imposición o oposición o barrera que nos impida adorar al Señor plenamente con todo lo que en verdad se debe adorar al Señor. ¿Te imaginas la alegría y el gozo en aquel día? Eso es lo que dice el Salmo aquí, Apocalipsis 13, de los bienaventurados que estarán en aquel día para siempre de esa forma alabando al Señor. ¿Y qué es lo que más sigue diciendo? Y descansarán de sus trabajos porque sus obras, ¿qué dice? Con ellos siguen. Descansarán de sus obras. Es como el labrador, es como el obrador, el trabajador que viene de regreso a casa. Viene cansado, viene hastiado todo el día de trabajo, pero viene hacia casa. Así es cuando volvemos a Dios. De tanta fatiga, de tanto trabajo, tanto dolor, tanto sufrimiento aquí en esta era, en esta vida. ¿Qué dice la Escritura? Que descansarán, lugar de descanso. Ya no más dolor. ¿Se acuerdan de la Escritura? Porque ahí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Porque aquí en este mundo hay dolor. Aquí en este mundo dice que aquí hay lágrimas, hermanos. En aquel día el Señor dice que enjugará toda la lágrima de los ojos de cada creyente. Porque ya no va a haber razón para llorar. Aquí hay muchos motivos para llorar, muchas razones para llorar. Es imposible no llorar acá. Y con todo eso luchamos y vivimos. Pero en aquel día el Señor dice que no habrá más tristeza ni más dolor. Fíjese lo que dice, que descansarán de sus trabajos. Ya no hay más. Se acabó. El trabajo está aquí ahorita. Aquí es donde tenemos que mantenernos sólidos, fuertes, firmes. Y que lloremos. Está bien, vale la pena, porque lo que nos espera de aquel lado es algo demasiado incomparable, lo que dijo el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿sí?, pequeña, no es tan grande, pero nos está dando cada vez más un peso de gloria. Cada vez más un excelente peso de gloria, grandeza. Todo lo que viviremos allá en aquel será incomparable en aquel lugar. Vale la pena entonces pasar este momento aquí. Bueno, vemos que ahí dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora vean que primero llega el creyente a entrar a la vida eterna, pero no sus obras van detrás de ellos. ¿Qué no quiere decir esto? Que no son nuestras obras las que nos van a permitir entrar al cielo. Que no son nuestras obras que por las que ellas estén con nosotros o nos sigan vamos a alcanzar la salvación o ganar la salvación. Ninguna de esas obras nos van a servir para salvación. Sin embargo, ¿por qué el Señor nos deja esto dicho? Porque Él nos ha dicho en otra escritura que nosotros le sirvamos de corazón al Señor. No como al ojo humano, no como al hombre. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, como para el Señor. Porque un día, dijo el apóstol Pablo, todos recibiremos una recompensa, un pago según lo que hayamos hecho en el cuerpo mientras estuvimos en el cuerpo. Un día vas a ser quitado del cuerpo, hermano, del cuerpo de aquí terrenal de Cristo. Pero tus obras irán contigo, hermano. Por eso valora tus obras que haces en el Señor. No las menosprecies, lo poquito y lo mucho que hagas, un día tendrá recompensa. Un día el Señor te dirá, entra. Y te dirá, bienvenido. Y te dará, hermanos, esa gran satisfacción de saber lo que dice la Escritura, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Por eso no nos cansemos de seguirlo haciendo y cada vez hacerlo mejor para el Señor. Mejor. Porque esto tiene recompensa. Aunque digo nuevamente, no es para salvación. La religión no te salva.
la congregación no te salva, cualquier otra cosa que pongamos hoy en mente para nosotros salvarnos, así sean buenas obras, no es para salvación. Lo único que nos puede salvar es Cristo al morir en la cruz. Por eso, bienaventurados, dichosos los que estén en aquel día con el Señor. Y tomen en cuenta, hermanos, es para cierto grupo de los que están ahí, cierto grupo de los que están, de los que el Señor está mencionando, de los que han muerto en el Señor. No es para todos. Miren Apocalipsis que hay ahí después de la muerte. Tanto este versículo que hemos leído nos habla qué hay después de la muerte. ¿Qué hay, hermanos? Hay dos cosas. Hay un lugar de descanso y reposo para ¿quiénes? Para los hijos de Dios, para los redimidos, para los que fueron limpios con la sangre de Jesús, perdonados sus pecados. Por otro lado están los que van a ir con cuentas delante de la justicia de Dios y que harán lamentación por toda una eternidad para pagar por sus culpas, por no haber recibido la gracia de Dios, el amor de Dios. No fueron obedientes a la palabra de Dios. Quisieron otorgar sus pensamientos, sus leyes, sus pensamientos de cómo vivir bien, pero no tomaron en cuenta a Dios. Miren Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Nos dice que hay después de la muerte también estos versos. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más representa la maldad. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo, o una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, una casa, un hogar, una vivienda. ¿Qué te quiere decir? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando dice aquí que ya no habrá más muerte, creo yo que no habrá más pecado en adelante. Creo yo, porque el primer hombre pecó, ¿cierto? Y murió. Y nos habla tanto de una muerte física como de una muerte espiritual. Ayer un joven me hacía una pregunta, porque le hablaba yo de que la salvación es un regalo del Señor y la salvación no descansa en nuestras obras y que la salvación no se pierde. Porque si la hubiéramos obtenido y luego la perdiéramos, sería entonces que Jesús nos dejó a nosotros la responsabilidad de guardar la salvación. Y si te la dejó a ti para que la guardaras, en la forma en que no peques, seguro entonces no hay esperanza de salvación, porque tú pecas y yo peco. Pero Dios no dejó en nuestras manos la salvación que nos dio, sino que Él pagó plenamente por todos nuestros pecados, sabidos y por haber. Él sufrió un infierno cuando estaba en la cruz. Y eso no es licencia para que pequemos. Digamos, oh, hermano, como Él ya pagó por todos mis pecados sabidos y por haber, ¿puedo pecar? No, no puedes pecar. El problema es que no puedes dejar de pecar aunque quieras, aunque lloras cuando pecas, aunque te duele en el alma y te aborreces a ti mismo y te avergüenzas delante de Dios. Pero Dios, sabiendo todo eso, que nosotros pecaríamos, porque vivimos en esta carne, en esta naturaleza caída. Por eso, nuestro anhelo no es estar aquí para siempre, ni en esta tierra, ni en este cuerpo, sino es la transformación gloriosa de los hijos de Dios, que anhelemos ardientemente cada día, para que no haya ese sentimiento de maldad, de envidia, de pecado, de todo lo que nos acecha a nosotros. A veces sufres tú, ¿verdad, hermano? Cuando odias, sientes cosas malas. Un día dejarás de sentir todo eso. Un día dejarás sentir lo que has sentido que te hace sufrir. ¿Cómo? Ya no serás aquel día como antipático ante Dios, sino que será un deleite. Hoy te cuesta a veces hasta leer la Biblia, ¿cierto? Pero eso que sentimos que no nos deja a veces despojarnos de esa maldad para estar ahí plenamente con Dios, un día se dejará de sentir. Porque tendremos un cuerpo tan limpio, tan puro, tan hecho a la presencia de Dios, donde estaremos con Dios, que hermano, nuestro cuerpo solamente se va a deleitar, nuestra alma, nuestro espíritu, al estar con Dios. Hoy mi cuerpo se deleita muchas veces en este mundo. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando porque soy terrenal, pero en aquel día con un cuerpo celestial, ¿cómo estaré entonces? Anhelando y gozoso de estar con Dios. Yo no querré estar en este tipo de tierra.
Entonces vemos aquí que seremos transformados para estar ahí con Dios para siempre. Y Dios enjugará, dice, toda lágrima, ya no habrá más muerte. Ya no habrá más muerte. La pregunta que el joven me hacía ayer después de que le expliqué que la salvación no se perdía. No se perdía. No se pierde porque no descansa en nosotros. La pregunta que él me hizo, ¿y será que cuando estemos en el cielo alguien va a volver a pecar? Y usted también se lo pregunte también. Y yo también me lo pregunto también. Y dice, porque Satanás era un ángel y pecó. Y bueno, no sé cuál sea usted su respuesta o su idea, si va a pecar o no. Yo le dije, mira, realmente no me interesa saber la respuesta si vamos a pecar o no. Lo que sé es que estaremos con el Señor. Eso es lo que a mí me importa. Pero mire lo que dice aquí, que no habrá más muerte. Yo quiero entender eso, que es no volver a pecar. La muerte es pecado, separación con Dios, ¿cierto? Y si Dios nos ha dado un cuerpo eterno, ¿qué nos quiere decir? Que no va a haber pecado nuevamente. Entonces, que tú y yo vamos con convicción de vivir para el Señor, así como la tienes aquí hoy. Aunque te cuesta, pero tienes una convicción. Y esa convicción seguirá contigo. Esas obras irán contigo. Ese deseo de vivir para Dios no quedará aquí, irá contigo. Esa entrega de servirle al Señor con esfuerzo, con lágrimas, con dinero, sin dinero, enfermo o sano, eso irá contigo. Qué lindo, hermanos, estar en un mundo donde el mundo es al derecho. Aquí el mundo de aquí es el mundo al revés. El mundo de aquí es muy bizarro. El mundo de aquí es lo contrario, es al revés de lo que tiene que ser. Pero en el cielo es al derecho. Imagínense vivir ahí al lado de esa justicia de Dios y con todas las cosas bien y ordenadamente. Este mundo se alaba al pecador, se alaba al malvado. Se le da prioridad al que tiene cuentas bancarias. Se alaban a las prostitutas de Hollywood y no a la mujer decente, a la mujer que es temerosa de Dios. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero en aquel día será alabado el que merece ser alabado, el Hijo de Dios, el que vive en santidad, porque los parámetros de Dios no se miden por cuánto tenemos o qué nombre tenemos, sino por cuánto vivimos para Dios en santidad, en dedicación y en devoción y en servicio a Dios. Así es como Dios mide a cada creyente, a cada hombre, y en aquel día, antes de entrar al reino de Dios, seremos medidos por la medida de Dios, el sedazo de Dios o la báscula de Dios. Y no va a servir lo que tengamos aquí en esta tierra, ni de renombres, ni cosas así. Porque vivimos en un mundo contrario a la verdad, a la justicia de Dios. Así es que vimos ahí que el Señor enjugará todas las lágrimas. ¿Qué hay de aquel lado de la muerte? ¿Qué nos espera, hermanos? Es como para motivarnos, hermanos. El mensaje es desde el principio, que la muerte no nos espante, que la muerte diga, y la muerte es una maldición. No, no es una maldición. Dios quiere que veamos que la muerte para nosotros es una bendición. Para nosotros no es una condenación. Que dice la Escritura, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es andar en la voluntad del Señor, en un caminar vital con Dios, en que tú ya recibiste la salvación por la fe, ya no tienes deudas pendientes con Dios. Ahora tú estás como alguien que ya ha sido limpiado de toda su culpa y de toda la condenación. Ese es alguien que está viviendo bajo la gracia de Dios y no anda conforme a la carne. Que vivir bajo la carne es vivir sin conversión al Señor. No convertido. No tomar en cuenta las palabras del Señor. No recibir el Evangelio. No bautizarse. No entregarse por medio de todo esto. Por medio de la fe en el Señor Jesús. Así es que vemos ahí, hermanos, que sí hay un lugar tan bonito, tan importante, que el Señor nos está enseñando, nos ha hablado a través de su palabra, que después de la muerte hay un lugar hermoso. Y no hay, hermanos, mejor anhelo que un hijo de Dios que estar con Dios.
Imagínate los que están allá en el Señor. Dichosos los que murieron en el Señor. Imagínate, se nos muere un ser querido. Nosotros lloramos aquí de tristeza, pero Él está con sumo gozo. Está disfrutando totalmente estar con Dios. Pero ¿quiénes son los que mueren en el Señor? Ahora la pregunta es, hermano, ¿estás preparado tú para morir? ¿Estás preparado para partir con el Señor? ¿Ya tienes tus cuentas arregladas con Dios? ¿Ya tienes una comunión vital totalmente con Dios? ¿Te rendiste a los pies del Señor? ¿Tú te recuerdas que un día hiciste un acto de arrepentimiento, de fe, de conversión? Dijiste, Señor, hoy tomo una decisión. He oído tu palabra. He oído la buena noticia que el Evangelio me trae. Que Cristo murió en la cruz para que yo ya no vaya más a condenación. Que ahora por medio de la gracia de Dios, que es a través del sacrificio de Jesús, Él me ha justificado de todas mis obras pecaminosas. Si tú hiciste eso ya, estás preparado para morir, pero si no lo has hecho, no estás listo para morir. Por lo menos no para ser del grupo aquel que dice aquí, bienaventurados los que mueren, pero no solamente que mueren, sino que mueren en el Señor. Nuevamente, te vuelvo a repetir, ya hiciste un acto de verdad, de arrepentimiento, de conversión al Señor. Pero tú dijiste, Señor, yo me arrepiento de ser un pecador. No solamente de mis pecados que he cometido, sino que reconozco que soy un pecador. Pero que solamente, Señor, usted puede salvarme, solamente usted puede limpiarme. Y pongo mi fe y mi confianza en Cristo. Si solamente te falta eso por hacerlo, no esperes, hermano, no esperes, porque, mira, hermanos, no hay nada más seguro en esta vida que la muerte. La muerte es algo totalmente seguro, ¿cierto? Nadie puede escapar de esto. La vida es así, la vida es incierta, tal vez no sabemos qué va a pasar mañana, pasado, lo que sea, pero lo que sí tenemos algo muy seguro es que la muerte va a ser segura. Y tú no sabes si hoy te espera la muerte dentro de, no sé, 50 años. Digas, tengo 15, 20, 18, me quedan 80, 90, 70, 50. No lo sabes, puede ser 3 años, 2 años, un mes, días o hasta horas. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? El punto es, ¿estamos listos? ¿Estamos ya preparados? Porque esto es parte de lo que nosotros debemos tener seguros como hijos de Dios. No puedes vivir así como los demás que mueren sin esperanza. Por eso el Señor se tomó esta palabra para dejarnos las escritas. No para que vivamos como los que no tienen esperanza, sino que vivamos como quien sabe dónde va a ir. Y para los que están listos, hermanos, ya para morir, quiero decir, para ir con el Señor cuando mueran, es porque ya se bautizaron, se convirtieron, siguen en el camino de la fe. Hermano, eres un bienaventurado. Y no te espera más que el lugar que Dios tiene reservado para ti. Pero nuevamente, este mensaje, hermanos, es para que reflexionen acerca de esto. Y no solamente nosotros, sino los que puedan oír este mensaje después. Algún inconverso, alguien que todavía no tiene la salvación. Si no tiene a Cristo, si no tiene una comunión con Dios, que no espere. Que no espere, porque no sabe cuándo puede llegar la muerte, cualquier momento. Eso es incierto. ¿Cuándo va a llegar? No lo sabemos. Pero de que va a llegar, queramos o no. Así es que, hermanos, espero que este mensaje les ayude, hermanos, para animarle. Para animarle, porque usted que es como hijo ya acepto de Dios, como usted ya es alguien que ha sido redimido, hermanos, siga con ánimo, siga con fe, siga perseverando, que después de este poco tiempo que me reste, hermano, lo más hermoso es que el Señor nos recibirá en su reino. El Señor nos tiene reservado una corona de vida. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.